Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias porque has tocado cada corazón de nuestros hermanos aquí presentes. Queremos rogar en el nombre de Jesús que su llegada aquí no sea de balde, sino que al abrir tu palabra haya mensaje que traiga paz, que traiga alegría a nuestro corazón, sobre todo que traiga esperanza para un futuro mejor a pesar de lo que hoy estemos enfrentando. Por favor, Padre, tómanos en tus manos. Ayúdanos a confiar que nuestros problemas también están en tus manos, de tal modo que nada interfiera nuestro momento de comunión contigo a través del estudio de tu palabra en esta ocasión. Por favor, entonces, en tus manos todos nuestros problemas, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, nuestras enfermedades. Y entonces, Padre, comenzamos el estudio de esta tarde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estimados, esta serie se titula Las profecías mayas y la Biblia. ¿Por qué hemos elegido este tema? No podemos ser indiferentes a lo que inquieta a nuestra sociedad. Repito, no podemos ser indiferentes. No podemos pasar por alto aquello que ha robado la tranquilidad, que ha robado la paz. El año pasado, en el mes de mayo, estuve en una iglesia muy cerca de aquí, un sábado de tarde. Me pidieron hablar sobre la fiebre que estaba ocasionando este hombre, Harold Camping, sobre el día del juicio. Primero había dicho que en el mes de mayo del año pasado habría algo. Posteriormente dijo que en octubre ocurriría algo. Y lo interesante es que los cristianos tenemos una revelación donde no debiéramos alarmarnos cuando alguien establece una fecha. Pero estuve en una iglesia donde ese sábado en la tarde se llenó completamente. ¿De dónde salió tanta gente? No sé. Pero entonces yo me pregunté, ¿por qué llegaron? Ellos querían saber qué es lo que la Biblia dice acerca del juicio. ¿Será que puede ocurrir en el mes de mayo? ¿Será que puede ocurrir en el mes de octubre? Y lo interesante es que la gente llegó, justo me tocó dar, justo el día que Harold Camping había establecido como el día del juicio. Ese mismo sábado de tarde, a las 6 de la tarde, él había dicho, es la hora del juicio. Y entonces, en un sondeo me pude dar cuenta que más de uno llegó creyendo que no podía pasar algo, pero llegó por si acaso. Es decir, en el corazón siempre hay ese residuo de inquietud de que puede ocurrir y que tal si tiene razón, por si acaso vamos a ir y vamos a ir al templo, vamos a estar bien con Dios por si ocurre algo, pues entonces que Dios nos encuentre confesados, alguien podría decir. Pero entonces, con relación a esto, estimados, la fecha que se ha establecido de acuerdo con las profecías mayas es el 21 de diciembre. Hay unas versiones que dicen que es el 22, pero el punto más, la fecha más común entre los que han interpretado los supuestos códices es el 21 de diciembre del 2012 como el punto o la fecha fatídica donde vendrá la destrucción. Y desde luego, estimados, esto ha robado la inquietud a las personas y se ha sido dramático en la narración de los eventos que pueden ocurrir. Por eso no podemos pasar por alto estas inquietudes y a la luz de la Biblia trataremos de entender qué es lo que realmente puede ocurrir. En primer lugar, estimados, quiero referirme en un resumen de lo que, por si no están enterados, de lo que las 7 profecías dicen, 7 profecías mayas. Y lo que me llamó la atención es el número de estas profecías, son 7. Y quien ha leído el libro de Apocalipsis se habrá encontrado que en repetidas ocasiones se presentan series de 7. 7 iglesias, 7 trompetas, 7 sellos, las 7 copas de la ira y así sucesivamente. Así que entonces, cuando encuentro que son 7 profecías, pues me llama la atención. Y el resumen de la primera profecía, por ejemplo, la primera profecía maya habla acerca de un eclipse de sol que a partir del 11 de agosto de 1999 iniciaría, escuchen esto, a partir del 11 de agosto de 1999 iniciaría
13 años decisivos para el mundo. La humanidad cambiaría radicalmente y se refiere precisamente a estos 13 años previos al 21 de diciembre del 2012. En ese tiempo los seres humanos, dice, hemos de enfrentarnos a nuestros miedos y nuestros odios. Hemos de elegir el camino entre el bien y el mal. Básicamente ese es el resumen de la primer profecía maya entonces. Un tiempo decisivo que inicia a partir del 11 de agosto de 1999. Ahí empieza el conteo de los 13 años decisivos donde ocurrirían cambios y enfrentaríamos tanto nuestros miedos como nuestros odios. La segunda profecía maya profetiza sobre el calentamiento del planeta, provocando grandes catástrofes sobre nuestro planeta, y dicha ola de calor se produciría con una intensidad y velocidad sin precedentes. Es decir, nunca antes ha ocurrido o va a ocurrir algo semejante a esto profetizado. La tercera profecía dice, bueno, me brinqué la primera, porque marqué solamente estas dos que me llamaban particularmente la atención. La que dije primera es la segunda y la que dije segunda es la tercera. Voy con la primera. Dice, cada 5.125 años, un rayo sincronizador con origen en el centro de la galaxia atraviesa al Sol, produciendo cambios bruscos y afectando su comportamiento. Y entonces la fecha aproximada es 21 de diciembre del 2012. Para prepararse y poder ver la llegada del nuevo mundo, la humanidad ha de prepararse para este cambio. Los hombres han de conocerse a sí mismos, armonizarse con la naturaleza y la galaxia. Y en la profecía primera se habla del tiempo, del no tiempo, del periodo que abarca los 20 años anteriores al 2012. Quiere decir, todas las 7 profecías abarcan el periodo de los 20 años, pero a partir del 11 de agosto, como mencionábamos, de 1999, entonces es cuando comienza el cumplimiento de la segunda profecía maya, que marcaría básicamente el inicio de las catástrofes, iniciando con calentamiento de sol, y en la cuarta profecía, por consecuencia, ocasionando el descongelamiento de los polos, ocasionando entonces inundaciones y que desde luego otra serie de catástrofes. La quinta profecía maya habla sobre una crisis en los sistemas tanto político como financiero. Entonces, esto es importante, porque cuando uno mira la crisis que mundialmente estamos enfrentando, pues cualquiera se sensibiliza y dice, oye, pues los mayas tienen razón. Ellos están hablando de calentamiento global y eso es lo que estamos teniendo. Ellos están hablando de desastres naturales ocasionados en muchas partes del mundo y muchos de ellos simultáneos. Por ejemplo, uno de los eventos últimos que me llamó la atención son los comentarios sobre ¿cómo se llama esto? El torbellino que hubo allí en los límites entre Nuevo León y Tamaulipas, el tornado ahí por Laredo. Y entonces el comentario de la mayoría de quienes daban la noticia dice, esta no es una zona de tornados. Y entonces cuando uno ve los eventos y uno lee lo que los mayas dicen, pues evidentemente uno dice, pues no podemos negar que eso es lo que está pasando. Otra profecía, cuando dice, por ejemplo, la séptima profecía dice, a partir de los 13 años anteriores al 2012, el ser humano tiene la oportunidad de cambiar su pensamiento, encontrar la paz interior y tener una conciencia cósmica unitaria. Es decir, que las primeras 6 profecías tienen que ver con catástrofes, en términos generales, catástrofes en nuestro planeta. Va a afectar la naturaleza, va a afectar nuestro sistema político, nuestro sistema financiero, nuestra sociedad va a ser afectada. Pero la séptima profecía, interesante, me llamó la atención, tiene que ver con la esperanza. Quiere decir, cuando somos confrontados con lo que va a ocurrir, la pregunta inmediata es, ¿y qué podemos hacer? Y la respuesta en la séptima profecía, la respuesta es,
hay esperanza, y entonces dice, tenemos la oportunidad de cambiar nuestro pensamiento, encontrar la paz interior y tener una conciencia cósmica unitaria. Si cambiamos nuestro pensamiento, si cambiamos nuestro proceder, entonces dice, las cosas pueden cambiar, porque a fin de cuentas las catástrofes son el resultado de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, y es así como entonces se sintetizan las 7 profecías mayas. Las 6 primeras narran desastres naturales en distintas modalidades, y la 7ª, un mensaje de esperanza para saber qué podemos hacer. Ahora, vamos a ver exactamente que la Biblia contiene información muy parecida a lo que las profecías mayas nos dicen. Recuerden, Apocalipsis capítulo 6, vamos a comenzar. Apocalipsis capítulo 6. Y ustedes van a ver particularmente que el capítulo 6 contiene 6 sellos o 6 mensajes. Y es apenas una parte, porque en el capítulo 8 aparece el 7º sello. Y esta es la primer característica que hace semejante las profecías bíblicas con las profecías mayas. Una serie de 7 mensajes. Los 6 primeros mensajes hablan de catástrofes, hablan de desastres, y el 7º mensaje habla de una esperanza. Vamos a ver entonces, estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, ven y mira. Verso 2, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Número 1. Número 2, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, o en algunas versiones dice rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El tercer mensaje, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Habla de hambre. Número 4, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El versículo 9 viene el 5.º mensaje. Y cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Es decir, la matazón iba a continuar. El versículo 12 habla del 6.º sello. Miré cuando abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda en sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está
sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? He querido leerlo para beneficio de quienes tal vez nunca han leído esta porción, pero se dan cuenta de la similitud de los desastres descritos por las 6 primeras profecías mayas. Hay desastres, hay desaparición de islas, porque hay una inundación. Y eso es lo que se espera. Al haber un descongelamiento de los polos, evidentemente las aguas aumentan su nivel y entonces muchas islas desaparecen. Pero ahora, quiero advertirles, cuando leemos el libro de Apocalipsis, vamos a encontrarnos un lenguaje sumamente conocido en el Antiguo Testamento. Quiero decir con esto, cuando leemos el libro de Apocalipsis, tenemos que leer a fuerza el Antiguo Testamento para entender de lo que está hablando. Hoy voy a mostrarles que cuando Apocalipsis aparece en la Sagrada Escritura, Apocalipsis es una explicación en detalles de algo que el Señor Jesucristo advirtió durante su ministerio. Por ejemplo, ¿se han dado cuenta ustedes que pocos son los sermones registrados que predicó el Señor Jesucristo? Yo no creo que el Señor Jesús haya predicado tan pocos sermones. Uno de ellos es el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Un sermón que abarca desde el capítulo 5 de Mateo, el 6 y el 7. 3 capítulos contienen su sermón. Es el sermón uno de los 2 sermones más completos que la Biblia tiene registrado de lo que el Señor Jesús predicó. El segundo sermón más conocido del Señor Jesucristo y más amplio es el famoso sermón apocalíptico, que aparece en San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24. Y este sermón que el Señor predica aquí es la respuesta directa a una pregunta sobre cuándo sería el tiempo del fin. Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, del 1 en adelante, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor habla de desastres y que no quedaría piedra sobre piedra, pues todo quedaría completamente desbaratado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Pues de lo que él les acaba de hablar. Él acaba de decirles que habrá una destrucción. Y ellos quieren saber, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Otras versiones dicen del fin del mundo, que es una versión muy correcta. ¿Cuándo es? Fíjense, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Número 1. ¿Qué señal habrá de tu venida? Es 2. Y número 3, ¿cuándo será el fin del mundo? Quiero que vean ustedes que en la mente de los apóstoles las 3 cosas ocurrirían en el mismo momento, en la misma época. La destrucción que él anunció, las señales de su venida y el fin del mundo. Entonces el Señor a continuación comienza a responder y da una serie de eventos que han de ocurrir y que son la respuesta a una pregunta específica. Recuerden, ¿cuál es la pregunta que hacen los apóstoles? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Todas esas la destrucción que el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Número 2, las señales. ¿Cuáles serían las señales? Y número 3, el fin del mundo. ¿Cuándo será? Miren, desde la época de los discípulos a la gente siempre le ha interesado, en el contexto de la fe cristiana, ¿cuándo va a ser el tiempo del fin? Lo interesante es que ya han pasado casi 2000 años desde aquella época. Y estimados, y nos seguimos preguntando lo mismo. Los discípulos ya desde ese momento, Jesús todavía no se iba y ellos ya querían saber cuándo va a venir y cómo iba a ocurrir. Entonces, en el versículo 6, en el 4, respondiendo, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo: mirad. ¿Cuál es la preocupación del Señor Jesús? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En primer lugar, estimados, cuando el Señor Jesús advierte que en el tiempo del fin vendrían muchos falsos cristos, lo primero que debe a nosotros interesarnos es
¿cómo puedo yo protegerme de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas? Porque eso es lo que le está preocupando al Señor Jesucristo. Y luego dice, y oiréis de guerras. ¿Se acuerdan que una de las profecías mayas decían que habría guerras y se matarían unos a otros? Bueno, el Señor Jesús está diciendo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Noten entonces, hay una introducción, guerras, rumores de guerras, pero no marcan el fin todavía. Versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice, será principio de dolores. Así que noten ustedes el cuadro que el Señor Jesús está pintando. Está dándonos los puntos principales que nos marcan el inicio del tiempo del fin, porque Él mismo lo dice, será principio de dolores. Es decir, estos eventos dados por el Señor son el inicio del periodo que se conoce como tiempo del fin. El tiempo del fin es un periodo en el que ocurrirán varios eventos. Versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Ven lo que el Señor está diciendo? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Les parece familiar esto cuando leímos las profecías mayas? Unos a otros se estarán haciendo daño, unos a otros se traicionarán, unos a otros se negarán, etcétera. Y luego agrega versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y evidentemente, si hay profetas, hay profecías. Pero el Señor Jesús dijo, cuando Él dice muchos falsos profetas, pues evidentemente dice muchas falsas profecías. Así que quiero que vean en el cuadro que el Señor Jesús presenta sobre el tiempo del fin. Él está diciendo, surgirán en el tiempo del fin tantos profetas como profecías, y todas ellas falsas. Y entonces quiero que noten ustedes, la existencia de profecías actuales fuera de la Biblia no debe sorprendernos. El Señor advirtió sobre falsas profecías, ¿sí o no? Él lo advirtió. Entonces, inmediatamente el Señor dice, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando Harold Camping el año pasado dijo, el día del juicio viene, primero había dicho que en mayo, posteriormente dijo que en octubre, y no ocurrió nada. Ahora, había un neoyorquino que invirtió unos $140,000 o $150,000, algo así, en comprar mantas y pegarlas en los vagones de los metros, porque era un mensaje que el mundo tenía que saber. Así que cuando yo escuché que este hombre había invertido $150,000 o $140,000, bueno, yo pensé, ha de haber sido uno de esos millonarios excéntricos que no le costó nada dar $140,000. Pero cuando descubrí que el hombre había dado todos los ahorros de su vida, pues yo pensé, este hombre debió estar completamente convencido de que el día del juicio a más tardar venía en octubre, como para haber invertido todo eso. ¿Ustedes creen que este hombre había creído en que el juicio vendría en octubre? ¿Sí o no? ¿Creen que había creído? ¿Sí o no? La mayor evidencia, gasta los ahorros de toda su vida para publicarlo. Llega el momento y no ocurre. Ahora yo les pregunto, ¿y los demás, los que fueron testigos? Esto debe preocuparnos. Los que fueron testigos de todo eso, ¿ustedes creen que la próxima vez que salga otro profeta y diga, el 21 de diciembre del 2012 será el fin del mundo? ¿Cuántos creen ustedes que van a aceptar ese cuento y que van a invertir como este pobre hombre invirtió $140,000 para poder publicar eso? Quiero que noten, las personas que creyeron con Harold Camping, ¿creen que van a seguir creyendo? No van a creer. Y si surge otro profeta y dice, ahora sí va a venir, ¿ustedes creen que la gente va a aceptar ese mensaje? No, pero aquí viene un problema. Si un
Si un predicador abre la Biblia y entonces dice, el Señor Jesucristo dejó señales que anuncian el tiempo del fin, ¿qué va a pensar la gente? Ahí está otro loco, como todos los que han venido. Es uno más. Y vea la advertencia del Señor Jesucristo. Él lo advirtió. Por haberse multiplicado, dice, por haberse multiplicado, estoy leyendo en Mateo 24:12, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto es más extenso de lo que parece. Uno a simple vista podría pensar, dice, pues como hay muchos cristianos hipócritas, pues ya nadie quiere saber nada de la iglesia. Sí, eso entra también. Pero hermanos, el contexto en el que el Señor Jesús está dando esto es el contexto de falsos profetas con falsos mensajes. Ha habido tantos falsos profetas, y mire lo que dice, por eso al Señor Jesús le preocupaba que no seamos engañados. Ha habido tantos falsos profetas, ha habido tantas falsas profecías, que cuando llega la verdadera profecía, el verdadero mensaje de Dios, muy pocas personas son los que lo van a creer. Esto está advertido por el Señor. Insisto, hermanos, eso de que la multiplicación de la maldad hace que el amor de muchos se enfríe, es correcto interpretar diciendo, bueno, como muchos hermanos son falsos, son hipócritas, pues ya los demás ya no quieren saber nada. Es correcto aplicarlo, pero el contexto inmediato en el que el Señor presentó esta advertencia es en el contexto de falsos profetas. Es importante que usted lo identifique. El verso 11 dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué pasará? Se enfriará. Ustedes han oído el cuento del niño del lobo. Ustedes lo conocen. Y para los que no lo conocen, pues era un niño, y los que sí lo saben me corrigen si me equivoco. Pues esta es una versión muy moderna. El niño que cuidaba ovejas, pues había sabido o escuchado que un lobo se robaba las ovejas. Pero había unos campesinos por ahí cerca, y el niño fue con los campesinos y les dijo, oigan, y si el lobo llegara a venir, ¿ustedes me podrían ayudar? Sí, no te preocupes, si el lobo llega, solo tienes que gritarnos y nosotros venimos. Perfecto. Y el niño se va contento, dijo, si viene el lobo, solo grito y aquellos vienen. Y entonces le traicionó la idea de que tal vez no vendrían. Bueno, lo voy a probar a ver. ¡Auxilio! ¡Viene el lobo! Y que se arrancan los campesinos a ayudarle. ¿Dónde está? No, dijo, nada más quería saber si de veras iban a venir. Ay, chamaco. Y ahí van para atrás. Bueno, ¿y qué tal si en la próxima ya no me van a creer? ¿Qué tal si no vienen? Y vuelve a gritar, ¡auxilio! Viene. Y así, yo no sé cuántas veces gritó. Mi versión pienso que solo 2 veces gritó antes de. Cuando a la tercera, como luego dicen, la tercera es la vencida, el lobo vino. Y el niño grita y los campesinos dicen, está loco, ha de ser otra falsa alarma. Cuando venga entonces vamos. Pero el lobo esta vez había venido. Cuando llegan falsos profetas, dice el Señor Jesucristo, por haberse multiplicado los falsos profetas y las falsas profecías, ¿cuál es el resultado? El amor de muchos se enfriará, la confianza de muchos se vendrá para los suelos. ¿Ven cómo trabaja el enemigo? ¿Se dan cuenta cuál era la mayor preocupación del Señor Jesucristo? ¿Ven ustedes cómo comienza su respuesta a la pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo empieza la respuesta? Veamos de nuevo, estamos en Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús, respondiendo la pregunta, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era la mayor preocupación del Señor Jesucristo? Que no seamos engañados. Él dijo, se van a multiplicar las falsas profecías por cuanto hay falsos profetas, y a causa de eso, la fe de muchos, el amor de muchos se va a enfriar. Así que, estimados, es un hecho advertido por el propio Señor Jesús. Es un hecho que las profecías mayas no son las únicas que le van a quitar el sueño a más de una persona. Lo interesante, estimados, es
que algunas de estas profecías se las atribuyen al Chilambalam. Ustedes saben que el Chilambalam es una serie de libros mayas que hablan sobre su cultura, sobre su religión y sobre los conocimientos de astronomía, que los mayas eran particulares en conocimiento de astronomía. Hablan incluso de la medicina que ellos practicaban. Entonces los libros del Chilambalam es una serie de libros que también hablan de su religión, pero hay una unidad casi total sobre el origen de estos libros. Fueron escritos en el siglo XVII y XVIII de nuestra era cristiana. Eso significa que el Chilambalam, estos libros, fueron escritos después de que los españoles nos vinieron a conquistar. Así que entonces, ¿quién escribió el Chilambalam? Nadie lo sabe, pero los críticos serios sospechan que los que lo escribieron fueron españoles o colonizadores cristianos que con un conocimiento de lo que la Biblia decía acerca del tiempo del fin, pues quisieron conquistar a estas nuevas colonias, a esta nueva raza, como infundiéndoles temor y decir, aquí viene. En otras palabras, pretendieron darles una religión autóctona, una religión local, pero que venía mezclada con el mensaje bíblico. Porque hasta ahora no ha habido un solo arqueólogo que muestre algún códice, alguna evidencia que digan, sí, aquí vienen las profecías. Los mayas las escribieron mucho antes de la época colonial. Desde esa época ya estaban escritas las profecías, pero no. Los libros que se tienen de los mayas fueron escritos entre el siglo XVII y el siglo XVIII, lo cual nos puede decir que hay mano negra, hay una manipulación y que realmente no fueron auténticos mayas los que debieron haberlo escrito. Ahora, hay un hecho que no podemos negar. Fíjense bien, hay alrededor de 80 culturas en el mundo que tienen en su literatura la historia del diluvio, aproximadamente 80. Es más, los chinos mismos, en la historia de sus antepasados hablan de un tal Noé, con otro nombre, un tal Noé, que se salvó con 3 hijos y 3 hijas, en total 8. Y cuando uno estudia la historia de los chinos, uno dice, ¿y estos cómo sacaron esta historia? El diluvio fue un evento universal. Fue un evento universal. La generación que sobrevivió fue transmitiendo, a pesar de que se formaron distintas razas, distintos idiomas, distintas naciones, todas fueron con la semilla de la historia del diluvio precisamente. Así que no debe sorprendernos que en las otras culturas haya rastros de la historia del arca de Noé por el diluvio universal. Así que si encontramos evidencias del diluvio universal en literatura de naciones paganas, no debe sorprendernos que la historia que ellos cuentan se parezca mucho a la historia de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hecho de que documentos escritos en el siglo XVII y en el siglo XVIII contengan información que se parece mucho a lo que la Biblia dice, pues ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que no es raro, pero no que las profecías mayas o los escritos mayas sean nuestro fundamento o nuestra fuente principal de información. ¿Qué quiero entonces con esto decir? Que en primer lugar, estimados, cuando estudiamos las profecías bíblicas, estamos conscientes que esas profecías vienen del único que conoce realmente el futuro. Todo lo demás o es una repetición de lo que Dios dice o es una pretensión de querer conocer el futuro. En Isaías 44 el Señor es claro cuando lo dice en estos términos. Isaías capítulo 44, versículos 7 y 8. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá, escuchen esto, en orden delante de mí.
como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. ¿A qué pueblo se refiere? Al pueblo que fue el receptor de la revelación de Dios. Dios ha tenido un instrumento. Pensar que hay uno solo que conoce el futuro y que ese uno que conoce el futuro eligió un pueblo para transmitir su mensaje, eso, estimados, es una buena noticia. Dios no eligió más de un pueblo desde la antigüedad para revelar. Es uno mismo, un solo pueblo el que fue elegido. Y entonces dice: ¿quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. Te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. El único que conoce el futuro es Dios. Y Él eligió sus mensajeros. Él eligió el pueblo al cual se le reveló. Él eligió a los mensajeros. De hecho, ustedes deben recordar que cuando el Señor Jesucristo habló con la mujer samaritana, Él le dijo que la salvación, ¿de dónde vendría? Vendría de los judíos. Esto se puede entender de muchas formas, pero hay dos indispensables. Número uno, ¿de dónde vino el instrumento de salvación para todo el mundo? ¿De dónde vino? ¿De los judíos? ¿De qué raza era Jesús? Es de raza judía. Por lo tanto, si la salvación venía de los judíos, entonces el mensaje revelado acerca del Mesías, ¿a quién se le iba a dar? Al pueblo que fue elegido para dar el Mesías. Iban a ser entre ese pueblo. El pueblo debía saber, porque Dios nunca hace nada sin advertir a través de sus siervos los profetas. Lo que dice Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios no da un paso sin que antes nos anuncie. ¿Se acuerdan cuando vendría el diluvio? ¿Cuánto tiempo estuvo anunciando Dios todo ello? 120 años. A lo largo de la historia registrado en la Biblia, Dios nunca ha dejado sin advertencia a su pueblo. Pero quiero que noten ustedes esa tendencia de Dios: tener instrumentos a los cuales les revela el mensaje. Ahora bien, los profetas, ¿de dónde venían estos profetas? ¿De dónde venían? ¿De qué raza eran? Eran del pueblo de Dios, elegidos de entre el pueblo de Dios. Eran los depositarios de la revelación. Ahora quiero que vean ustedes lo que dice Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel recibe una revelación. Esto debió ocurrir alrededor del siglo VI antes de Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y ahora escuchen versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Esto es importante. El mensaje dado por Dios en el sexto siglo antes de Cristo es un mensaje que llega ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde llega? Hasta el mismo tiempo del fin. El mensaje no cambia.
Dios no levantó una cultura nueva, con profetas nuevos, con un mensaje nuevo. Es el mismo. Y Él lo dice. Pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro, las palabras de esta profecía, ciérralas. ¿Y por cuánto tiempo van a estar cerradas? Hasta el tiempo del fin. Versículo 8. Daniel definitivamente que no entendía todas estas cosas y yo oí, mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, versículo 10 dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Pero desde luego, cuando Daniel recibe esta advertencia, estimados, él estaba consciente que el mensaje, aunque en ese momento él no lo podía entender y tal vez nadie lo iba a entender, en el tiempo del fin, quiere decir, iba a ser el mismo mensaje que Daniel recibió, el que iba a darle la luz a la última generación. No sé si me expliqué. Dios le da un mensaje, lo encierra en un cofre, vamos a imaginarlo, y le dice, Daniel, guárdalo así. Está sellado con un candado, está cerrado, nadie puede accesar a ese mensaje. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Llegamos al tiempo del fin y ¿qué pasa? El cofre se abre. El mismo mensaje que Daniel escribió y depositó en ese cofre, ahora se abre. Y es el mismo mensaje que va a guiar al pueblo de Dios hasta el tiempo del fin. Es el mismo. ¿Se dan cuenta? No cambia. Dios nunca reveló que habría una cultura nueva, un pueblo nuevo, con una profecía nueva, como las profecías mayas, que ahora serían una nueva luz para dirigir al pueblo. El mismo mensaje que reveló a los profetas en la antigüedad y que quedó sellado para el tiempo del fin, es el mismo mensaje que se abriría y entonces nosotros lo estudiaríamos. Por eso el propio Señor Jesús en Mateo 24:14 dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué ocurrirá? Vendrá el fin. El evangelio que Cristo predicó durante su ministerio terrenal iba a llegar ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. No se trata de un evangelio diferente, es el mismo mensaje que Jesús predicó. No se trata, si llega una nueva luz, ¿qué tenemos que hacer? Una nueva luz no la podemos aceptar si no está en armonía con lo que el Señor Jesucristo predicó. Ahora quiero que vean, ya en el tiempo del apóstol Pablo, el apóstol hizo una advertencia tal como la del Señor Jesús. En Gálatas, por ejemplo, en el capítulo 1. Gálatas, el capítulo 1, versículo 6 en adelante. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, ya había personas que se dejaban arrastrar por falsas profecías, por falsos maestros. Y miren la expresión del apóstol, Gálatas 1, 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto, y miren la expresión que usa, de que tan rápido, dice, tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, porque el evangelio solo es uno. El Señor Jesús lo advirtió, hay uno solo. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Noten ustedes, pervertir el evangelio de Cristo quiere decir, agarran al evangelio de Cristo, las profecías de Cristo, la revelación de Cristo, le meten de su cosecha y entonces por allí, como el veneno escondido en el pan, lo transmiten y mucha gente dice, pero mira, sí es cierto,
tiene palabras de Jesús. Y esta es la parte más triste, estimados, que si un profeta dice ya el nombre de Cristo, muchos piensan, mira, está hablando de Cristo. El otro día una persona me dijo, no, fíjese que estoy estudiando la Biblia y también hablan de Dios, dijo, también hablan de Cristo. Y entonces le digo, ¿y qué dicen acerca de Cristo? Y entonces me empieza a decir una serie de cosas. Le digo, debe usted recordar que no es fácil identificar a simple vista el error. No porque alguien mencione a Cristo ya es un seguidor de Cristo. El propio Señor Jesús, advirtiendo, dijo, no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor. Léanlo para que no se les pierda. Y ahorita volvemos a Gálatas, porque en Gálatas está un jalón muy fuerte. Mateo, fíjense la advertencia que hace, capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y desde el versículo 15 comienza: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 21. Estamos en Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Se acuerdan de la expresión que usa en el capítulo 24? Por haberse multiplicado la maldad. ¿Cómo le llama Jesús a estos falsos profetas? Hacedores de maldad. ¿Ven cuál es el contexto entonces? El contexto es esa maldad de presentar un evangelio falso. Se parece mucho al evangelio de Cristo, pero es falso. Es que hay una sola fuente que a la que debiéramos dedicar el tiempo necesario para entenderlo. Y es este sagrado libro, las Sagradas Escrituras. Es la única fuente que debe ponernos a temblar, que nos debe asustar si usted lo quiere ver así. Surgirán falsas profecías, falsos profetas, confundirán. ¿Se acuerdan ustedes que hace días había personas que decían que se habían escuchado trompetas en varias partes del mundo? Y hubo personas que de plano dijeron, esto ya se va a acabar, esto ya viene pronto. Allá por el año 92, 93, también se anunció que había unos hoyos negros en el espacio y que de esos hoyos salía música angelical. Y entonces algunos se preguntaban, ¿no será que ya viene el Señor Jesús con sus millones y millones de ángeles para esta tierra? Y muchas personas se sensibilizaban, como que decían, ay, ya tengo que arreglar mi vida. Pero la euforia pasó y quedó en la misma situación espiritual. Ahora las trompetas como que pusieron a pensar a más de un cristiano y quisieron revivir. Pero las cosas siguen exactamente igual. A eso se refirió el Señor Jesucristo. El enemigo es astuto. Da tantas falsas alarmas que cuando la verdadera alarma suene, los cristianos ya no vamos a creer. Sin embargo, cuando hemos estudiado las Escrituras, cuando hemos estudiado las profecías, sabemos, Dios tiene un plan. Por eso leamos una vez más Isaías 44, donde viene una frase muy alentadora. Ya la leímos hace un momento, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44, el versículo 7 dice, ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá, escuchen esto, y lo pondrá en orden delante de mí. Dios, estimados, es el único que tiene la capacidad de declarar lo que ha de ocurrir en un orden sorprendente. Por ejemplo,
¿Sabían ustedes que hay profecías donde Dios puso fechas y estas se fueron cumpliendo al pie de la letra? Hay profecías en Daniel que Dios estableció fechas y estas se fueron cumpliendo al pie de la letra, dándonos una evidencia contundente que el resto de las profecías que faltan por cumplirse también se cumplirán con la misma precisión. Y con el texto de Gálatas 4:4 termino para confirmar lo que les estoy diciendo. Gálatas 4:4, cuando dijo el apóstol Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, Dios no solo tiene la capacidad de ordenar los eventos que han de ocurrir, sino que nos los ha revelado. Y cuando llega el cumplimiento de lo establecido por Dios, ¿qué ocurre? No hay nadie que pueda evitarlo. Cristo vino cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Y con ello, estimados, quiero decirles, la llegada del Señor Jesucristo en su primera venida es la mayor evidencia de que la revelación dada por Dios es confiable. Dios nos ha revelado su plan extraordinario para este mundo. A lo largo de estas conferencias, hoy solamente tenemos una introducción general como lo que acabo de presentarles. A lo largo de estas conferencias vamos a ir viendo esas profecías significativas que tienen que ver con nosotros hoy, con lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho específicamente? Por ahora solo me queda hacerles una invitación. Hermanos, a Jesús le preocupaba que no fuéramos engañados. Tenemos que tomar una decisión firme. ¿Cuál es esa decisión? Dedicar tiempo al estudio de las Sagradas Escrituras, de la revelación de Dios. Por eso estas conferencias, estimados, han sido diseñadas especialmente para eso, para que juntos, paso a paso, estudiemos lo que Dios ha revelado para nosotros hoy. Esa es la invitación que les tengo. Tomen una decisión firme de dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios. El plan de Dios se echó a andar. Parte de ese plan era la primera venida de Cristo. Esa parte se cumplió y ahora, estimados, el Señor ha prometido venir por nosotros la segunda ocasión.